Es un gusto tenerles en esta nueva sesión sobre las nuevas formas, las formas más inteligentes de trabajar. ¿Y por qué con esta óptica de negocio, con este nuevo rumbo llamado transformación digital, que ya es una realidad, nosotros vamos a poder aplicar las mejores prácticas de negocio y cuál es la visión tecnológica, cuál es la visión del mundo al momento de trabajar y verse dentro de lo que es el nuevo concepto de modelos de negocio? ¿Cómo las pymes buscan transformar su negocio? ¿Qué es lo que está pasando con este gran mercado empresarial? ¿Sí? ¿Qué es lo que están haciendo desde un punto de vista de negocio, de tecnología, de procesos? ¿Por qué es importante trasladarse a la nube? ¿Y qué es lo que quiere decir este gran concepto llamado nube y nueva forma de gestionar cada uno de los procesos, ¿no? Lógicamente vamos a hablar de cómo utilizamos herramientas como Microsoft Dynamics 365, ¿sí? Y de Business Central, cómo optimizar la productividad y el equipo con procesos y tareas integrados. Entonces, vamos a entender este concepto de optimización y de productividad que tanto se usa en diferentes conceptos empresariales, pero muy pocas veces entendido. Gestionar la información financiera a través de informes de análisis y cómo esto podemos hacerlo, esta solución para mi empresa, lo que se conoce como Business Central to Go, y qué es lo que significa esta forma de implementar tecnología de Microsoft dentro de este concepto, ¿ok? Entonces vamos a la siguiente, por favor. Ok, ¿por qué las pymes buscan transformar sus procesos? ¿Cuál es la necesidad? Y esto es interesante porque nosotros hemos, dentro de nuestra capacidad investigativa, sacado de diferentes fuentes, lo que es un Finance Online, en donde nos menciona que el 76% de las organizaciones están planeando transferir a un sistema ERP basado en la nube. Esta es una estadística real que va subiendo conforme va pasando el tiempo. ¿Y por qué? Porque son aplicaciones de negocio donde las funcionalidades de lo que se conoce con low code comienzan a generar un espacio importante dentro de las organizaciones. El 82% de las pequeñas y medianas empresas fracasan por una mala gestión de tesorería. Interesante, porque es la liquidez lo que comienza a primar dentro de las organizaciones. Hoy más que nunca, donde todo el tema de necesidades de flujo de efectivo, de capitalización de las empresas, comienza a ser un dirimente e incluso llega a entenderse como una ventaja competitiva, el tema de la tesorería llega a ser un tema importante. Y lo interesante es que en organizaciones con menos de 100 empleados es más susceptible a hacer fraudes y el hackeo ético. Y eso es importante mencionarlo porque muy en boga actualmente es todas estas capacidades que diferentes personas o piratas informáticos comienzan a capturar información de las empresas, las hackean y sobre eso comienzan a hacer negocios ilícitos. Entonces, todo estas grandes variables, estas grandes razones hacen que las pymes busquen transformar sus procesos de una manera acelerada y lógicamente atendiendo las nuevas necesidades del mercado, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente lámina, por favor. Eh, Cuando nosotros entendemos estos puntos, vamos a ver qué significa una empresa adaptable. Y como ustedes conocen, la generación de datos llega a tener un crecimiento exponencial dentro de cada uno de sus procesos. ¿Por qué? Porque el negocio crece, pero los sistemas no pueden seguir su ritmo. ¿Y por qué los negocios crecen? Porque los mercados crecen. Los mercados comienzan a demandar diferentes productos y servicios. Antes, tener un producto era lo que primaba, tener una marca o un top of mind era la última Coca-Cola del desierto, como así lo mencionábamos. Ahora no, ahora lo que la gente busca es experiencias, servicios, ¿sí? Y es uno de los temas interesantes. El 50% de los sistemas desconectados. ¿Cuál es el problema de la falta de integración de los sistemas? Tener sistemas satélites, ¿qué problemas? ¿Cuál es la temática detrás de todo esto, no? El 50% de limitaciones de la información dentro de un concepto, los sistemas de ERP, los sistemas CRM en general, nacen con sistemas de información y es lo último que por lo general las empresas toman en cuenta al momento de implementar. Entonces, con una óptica, adaptar a los procesos de negocio, conectar los sistemas hacia el mercado y más que nada poder tener información de qué es lo que está sucediendo con mi empresa, con mi producto y con la experiencia que como yo empresa puedo proveer al mercado, llega a ser una ventaja competitiva y el 50% de los sistemas obsoletos heredados. Entonces, básicamente, todo lo que son sistemas on-premise, todo lo que está en nuestros servidores, llegan a tener un punto de caducidad importante, acelerado, de hecho, más ahora ya estamos en una época tal vez en pandemia, pero de una manera diferente, no podemos hablar de una post-pandemia, pero sí en un concepto totalmente diferente. Entonces, ¿cómo vamos a gestionar y qué es lo que vamos a hacer para poder
ya en la nueva reactivación de los mercados, en la nueva realidad, nosotros debemos gestionar con nuestros procesos. ¿Ok? Siguiente, por favor. Cuando nosotros hablamos de la organización para impulsar la productividad y reducir costes, es cuánto puedo hacer con los mismos recursos haciendo y obteniendo mejores resultados. ¿Sí? ¿Y por qué es importante trasladarse a la nube? ¿Qué es lo que implica un traslado a la nube? De mencionar que mis empresas con mis servidores lo podamos manejar en un sistema totalmente cloud. Entonces, cuando tenemos sistemas aislados es un síntoma de migrarse a la nube. Esto siempre me gusta hacer una analogía en los otros webinars en los que hemos conversado. Y esto es básicamente como tener un sistema operativo. Nosotros a veces, todo el mundo tiene un iPhone o tiene un Samsung, donde tiene sistemas operativos iOS o Android. ¿Y qué es? Básicamente es un sistema en la nube donde yo puedo bajar aplicaciones no solo de negocios, sino personales. La nube es lo mismo. El ERP es lo mismo. Es una aplicación de negocio que se aloja en un sistema llamado nube Azure de Microsoft, pero también la capacidad de conectar con sistemas de Internet de las Cosas, de inteligencia artificial, de inteligencia de negocios, ¿sí? De workflows, de todas las herramientas de Word, que viene a llegar a tener las capacidades de poder interconectarse. La generación de datos, muy importante, cómo capturar estos datos y evitar esta duplicidad para tener información en línea y veraz, ¿sí? La automatización llega a ser importante, entonces la capacidad incluso de la analítica, ¿no? Donde por una herramienta como Machine Learning puede llegar y entrar y analizar miles de millones de datos en segundos, aumenta tu productividad y tiempos de respuesta. La reportería siempre va a ser insuficiente y más ahora con los mercados cambiantes y los problemas de seguridad. Todos estos puntos quedan resueltos al momento que nosotros entramos en un sistema totalmente de la nube. Migrar nuestros procesos hacia la nube llega a ser una buena solución de negocio y realmente es una necesidad actual. ¿Ok? Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, en un panorama cambiante, el aprovechamiento del aprendizaje automático. Y esto es algo bastante interesante. ¿Por qué? Porque no solo vamos a hablar de un sistema RP montado en un servidor que está en la nube, sino en una aplicación que se puede conectar con sistemas de inteligencia artificial. Que tengamos la capacidad que mi sistema de información traduzca datos para una máquina llamada Machine Learning y mediante algoritmos de autoaprendizaje, la misma máquina nos comienza a sugerir cuáles son las tendencias de compras, de ventas, de demanda, generar pronósticos de demanda, los pronósticos de flujo de efectivo para tomar decisiones. Y esto es un tema bastante interesante porque de eso se trata la nube, tener estas aplicaciones interconectadas, integrar mejores capacidades de planificación financiera, análisis y cierre en conjunto con la gestión financiera. Entonces, punto muy importante. ¿Por qué? Porque todas estas necesidades de flujo conllevan patrones financieros, conllevan tendencias de negocio y la toma de decisiones llega a ser un punto importante, ¿no? Y la nueva demanda de aplicaciones de la gestión financiera desplegadas como servicios en la nube. Nosotros como Cosmo, junto a Microsoft, tenemos verticales de negocio que nos permiten modelar y tomar los mejores escenarios para tomar decisiones en base a resultados financieros. Entonces, como ustedes ven, todas estas variables, este panorama cambiante, mucho se mitiga con todo el sistema de información interconectado y en la nube de Microsoft. ¿Ok? Vamos siguiente, por favor. Ahora, vamos a dar paso a nuestro compañero Uriel Corona. Daniel, muchas gracias por esta gran explicación y analogía. Me encanta ver y me encanta saber temas estadísticos y temas de información en donde a nuestros clientes y a nuestros amigos y prospectos les podemos dar un panorama y un poco de información hacia el respecto de hacia dónde van los mercados, cómo se está moviendo, cuáles son las tendencias y sobre todo, Daniel, como lo comentaste hace un momento, basándonos mucho en lo que hoy día está sucediendo en los mercados, ¿no? Que platicamos con algunos clientes al respecto de cómo hicieron y cómo transcurrió la transición de la tecnología en el momento de la pandemia, en los picos más fuertes de la pandemia, y pues cómo nos platicaban muchos de ellos que de pronto precisamente tuvieron dificultades para hacer integración de algunos sistemas, el vecino ya lo estaba haciendo, y con vecinos se entiende pues propiamente la competencia, ¿no? Entonces, interesantísimo todos estos puntos que nos compartes el día de hoy, Daniel, muchas gracias. Finalmente, o lo que queremos comenzar a platicar con ustedes es cómo transformar y cómo llevo mi negocio
con Microsoft Dynamics Business Central hacia estas tendencias tecnológicas que me permitirán tener una ventaja frente a mi más cercano competidor. Finalmente, recordemos que siempre tener sistemas aislados, información o silos de información en donde toda esta la tenga que conjugar utilizando herramientas pues mucho más manuales como Excel, por ejemplo, como así sucede en muchos de nuestros clientes todavía o de nuestros prospectos, en donde pues utilizan herramientas de forma manual y donde todo esto los lleva a poder o a tener el riesgo de caer en errores humanos. Y el propósito de esto es platicarles que ¿por qué no llevar a su organización a procesos y sistemas conectados entre sí, en donde ustedes puedan integrar toda esa información que tienen, por un lado, en un sistema de gestión empresarial, como es el ERP, por otro lado, dentro de sistemas de gestión de clientes, como puede ser un CRM, en otro lado, a lo mejor yo quiero hacer compartición de información y de métricas importantes en reportes y tableros de control. También tener información mezclada en algunas otras áreas como cadena de suministro o la parte de servicio al cliente. Es decir, todas nuestras áreas de negocio, ¿por qué no pensar en un momento dado en comenzar a integrar todas estas áreas de negocio y tener, pues evidentemente, mucho mayor productividad dentro de cada uno de los colaboradores de mi organización y que estos mismos ahora se dediquen propiamente a lo que yo los contraté? ¿Qué es qué? Ustedes dirán. Pues propiamente hacer analistas o a revisar, analizar precisamente la información que se deriva de cada una de sus áreas. ¿Y cuáles son estas áreas o cuáles son los procesos de negocio que yo pudiera estar integrando con Microsoft Dynamics 365 Business Central? Podemos hablar desde la parte financiera del negocio, que se entiende obviamente por la parte de contabilidad general, la parte de bancos, activos fijos y todo esto, hasta tener un reporte analítico pasando por todas las áreas anteriores, que son la parte de ventas, la parte de servicio, la parte de proyectos, la parte, como ya comenté con anterioridad, de cadena de suministro, saber cuándo tengo que abastecer o reabastecer mis inventarios, cuándo tengo que, por ejemplo, mandar a producir, si es el caso que lo hago, cuándo tengo que enviar algún pedido con el tema predictivo del ERP, en donde a lo mejor tengo pedidos ya fincados desde el inicio del año y consecutivamente cada mes los tengo que enviar en diferentes cantidades al mismo cliente, diferentes cantidades de producto, me refiero. ¿Cómo saber todo esto? Entonces, ¿por qué no contar con una herramienta que precisamente me permita pasar por todas estas áreas que tienen ustedes mostrados dentro del slide y poderlo automatizar de una manera súper amigable? ¿De acuerdo? Evidentemente, de lo que le estamos hablando es de transformar su negocio, transformar la manera de que hoy día hacen el negocio, lo llevan o lo ejecutan de una manera propiamente manual a una manera digitalizada y una manera automatizada en cada uno de estos procesos de negocio de los cuales acabamos de platicar, ¿de acuerdo? ¿Cómo optimizamos la productividad de mi equipo de trabajo con este tipo de herramientas? Ustedes podrán pensar, ¿cuál va a ser la ventaja? ¿Cuál va a ser una ventaja competitiva que yo tenga frente a los demás si llevo a mi organización ante este panorama que estamos platicando el día de hoy? Esto es sencillo. Recuerden que a mí me gusta hacer alguna serie de analogías con ustedes para plantearlos en la realidad o en la situación real de cada una de las organizaciones. Recuerden ustedes que de pronto dentro del proceso de mi organización, de pronto tengo la necesidad de tener a una persona administrando mis sistemas. Yo invierto demasiado dinero en la parte de administración de sistemas, en la parte del hardware que albergan todos estos sistemas, en la parte del software alrededor del software de estos sistemas. ¿A qué me refiero?
Pues me refiero a tener un firewall, a tener antivirus, a tener bases de datos, a tener, en el caso de Microsoft, pues Windows Server. Es decir, se convierte pues en un gasto, en un costo importante de operación y además también en un costo importante de las personas que administren todo esto. ¿Por qué no pensar en tener mejor albergados todos estos sistemas en la parte de la nube? Automatizar eso y llevármelo hacia los sistemas cloud hoy en día. Obviamente hablamos también de una experiencia de usuario importante. Recuerden ustedes, o no sé si les ha pasado, que de pronto dentro de sus organizaciones, alguno de sus usuarios comenta o lanza al aire comentarios en donde dice, bueno, es que los sistemas de hoy en día en la organización no me dejan compartir datos, no me dejan hacer estadísticos, o me cuesta mucho trabajo, o estoy estresado porque finalmente el reporte que mi jefe me está pidiendo no lo puedo sacar. Bueno, eso se traduce como experiencia de usuario finalmente. De lo que hablamos nosotros es de que los usuarios hoy día puedan tener una experiencia de uso súper amigable. Hoy en día, no tengo el dato, ahí invitaría a lo mejor en algún momento a que Daniel, si es que tuviera ese dato, pero nos pudiera ayudar con una información importante que es qué porcentaje del día trabajamos en nuestra laptop y qué porcentaje del día trabajamos en nuestro dispositivo celular. Y a mí se me antoja que es muy interesante esto, en donde gran parte de estos procesos de negocio los podemos correr en una tableta, en un dispositivo celular, y eso es una experiencia de uso que día a día la estamos teniendo con algunos otros aplicativos y no estamos pensando en llevárnosla a nuestro negocio. ¿Por qué no pensar en hacerlo? ¿Por qué no pensar en tener herramientas que nos permitan precisamente esto? Eh, Evidentemente, esta parte de movilidad es hoy día súper importante. Y obviamente, garantizar toda la parte de seguridad mediante estos sistemas es un punto fundamental hoy en día e importante. Daniel lo mencionaba en su conversación con ustedes, el tener o el seguir corriendo riesgos de hackeos, de me tocó el otro día platicar con alguno de nuestros clientes y decía, me raptaron la información, Uriel, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues finalmente esto con sistemas cloud y con sistemas en la nube lo reduce sustancialmente a prácticamente 0% de posibilidades, ¿no? Entonces, evidentemente, estas son algunas de las ventajas de dirigir el negocio hacia acá, ¿no? Eh, También hay ventajas importantes de cómo podemos llevarlos a una implementación, a una configuración de este tipo de herramientas de la mano, con guías expertos, que se vuelva un poco más intuitivo. Si ustedes recordarán, hace algunos años, las herramientas de esta naturaleza, como Dynamics 365 Business Central, que se traduce en un ERP finalmente, eran herramientas mucho más complejas de implementar, no me van a dejar mentir. Había veces que podías hablar de implementaciones de varios meses e incluso en algún tipo de organización, pues más allá de medio año, más allá de 8 meses, ¿no? O sea, implementaciones de un año, ¿no? Año y medio. Claro, estoy hablando de organizaciones en donde sus procesos de negocio eran procesos de negocio muy complejos y combinados entre ellos o de varias entidades legales o sociales que ellos tienen pues obviamente esto lo hace mucho más complejo. Hoy en día hablar de intuición en el proceso de configuración de estas herramientas es algo natural y lo tratamos de hacer mucho más en Cosmo Consult, por ahí con algunos mecanismos que tenemos como consultores digitales y mezcla o hacer mezcla de implementaciones con implementaciones híbridas y todo esto. Entonces, hoy en día hablamos de procesos de configuración mucho más fáciles de hacer, mucho más fáciles de correr. Obviamente, también les ponemos a su disposición herramientas de autoaprendizaje muy a la mano para que ustedes puedan continuar con configuraciones y con avances de ejecución del proyecto sin la necesidad forzosa de tener a un consultor pegado con ustedes algunas horas del día laboral que normalmente se hace en las implementaciones
de los ERPs, ¿no? Es decir, también estamos transformando esa parte. Ahora bien, ¿cómo se podría ver, cómo se podría traducir todo esto al día a día en su organización si ustedes utilizaran todas estas herramientas, si ustedes hoy en día consolidaran la información de sus organizaciones a través de estos mecanismos, como lo estamos conversando el día de hoy con ustedes? ¿De acuerdo? Pues obviamente estamos hablando que todo estaría completamente ligado. Quiere decir que en el momento en que ustedes hicieran algún procesamiento de información en alguno de las áreas de negocio de su empresa, automáticamente se vería reflejado en todas las áreas de su organización. Automáticamente ustedes pudieran acceder, analizar y revisar esta información. Imagínense que están vendiendo algo. Bueno, de manera inmediata el área de cuentas por cobrar sabría que hay que cobrarle algo a X empresa. ¿De acuerdo? Podemos también, ustedes pudieran estar creando y personalizando cada una de sus ventas, cada uno de sus proyectos, cada uno de los clientes a través de este tipo de herramientas. Obviamente, con esto hablamos de cero disrupción de datos en mi información, y con esto me refiero a cero puntos de quiebre, a que no tengamos información descuadrada. ¿Se acuerda que antes hablábamos de, bueno, pues es que ahora tengo que cuadrar la información y el área de contabilidad y el área de ventas se sientan y por qué no se factura? Esto ya no existe, ¿de acuerdo? Entonces estamos hablando de que comienzan, como lo comenté hace rato, a convertirse en analistas de su negocio. Porque la parte de finanzas puede decidir o puede saber si seguir o continuar vendiendo a cierto sector o a ciertas empresas, y la parte, por ejemplo, de ventas puede decidir algunas estrategias comerciales, de producto, de lanzamientos, de precio, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, comenzamos a vender, comenzamos a operar, comenzamos a fabricar, comenzamos a hacer lo que ustedes hagan como core de negocio de una manera mucho más inteligente. Y con esto no es porque no lo estén haciendo, es porque a lo mejor no nos da la vida, no nos da el tiempo para hacerlo, porque tenemos que poner atención a la integración de todos estos datos porque los tengo todos aislados. ¿De acuerdo? A nuestros empleados, pues obviamente les vamos a dotar y les vamos a brindar de herramientas mucho más accesibles para que ellos puedan tener a la mano toda esta información. Vamos a optimizar el trabajo de cada una de las personas que trabajan en mi empresa. Si una persona que, por ejemplo, está en almacenes, un líder, un almacenista, en el momento que se da cuenta que a lo mejor cierto producto, cierto inventario no se encuentra en el lugar, no tiene la cantidad necesaria o algo está sucediendo dentro de su área, con un dispositivo móvil puede acceder a su ERP, puede acceder a sus sistemas y notificar o dar movimientos dentro de los procesos del ERP para que se notifique a la organización y comience un proceso de reabastecimiento, comience un proceso a lo mejor de fabricación o lo que sea, la operación que sea. Claro está que también dependiendo de la configuración que ustedes hagan o tengan dentro de todo esto, pues esta acción pudiera llegar a ser de manera automática, ¿no? Entonces, pero finalmente se habla de poder dar herramientas a mis usuarios que les den poder, que los empoderen dentro de cada una de las acciones y dentro de cada una de las actividades que ellos hacen dentro de la organización. Podemos automatizar, perdón, todos los flujos de compra, por ejemplo, todos los flujos de adquisiciones en una organización. Imagínense ustedes estar trabajando en su empresa en donde tienen flujos de aprobación de compra, en donde de pronto X persona tiene cierto monto de autorización, otra persona tiene un monto mayor y los directivos tienen un monto mucho mayor, y dependiendo de la adquisición que tengan que hacer, se corren estos flujos de trabajo. La primera persona a lo mejor no tiene el nivel de poder para hacer la compra o la adquisición que están buscando hacer y necesita un flujo de aprobación. Bueno, que estos flujos se corran de manera automática dentro de su organización. Este es el tipo de cosas a las cuales nos referimos con automatice
e integre sus flujos de trabajo con este tipo de herramientas, ¿de acuerdo? Obviamente, eh, hay cuestiones que dentro de estos sistemas no se manejan de forma estándar. Ustedes recordarán en algunas ocasiones, si les ha tocado, si han tenido la experiencia de implementar este tipo de productos, en donde en el pasado, pues definitivamente si no se cubrían estas áreas, caíamos en los temas de desarrollo dentro de la aplicación. Es muy importante hacerles saber que hoy en día Microsoft Dynamics o Microsoft como marca es líder en, en las cuestiones de aplicativos que añaden o adicionan funcionalidad hacia los ERPs. Y esto lo logran con las Power Apps. Estas extensiones de funcionalidad, estos aplicativos, estas aplicaciones adicionales al ERP, pueden añadir cientos de funciones muy interesantes hacia el ERP sin la necesidad de que ustedes entren en temas complejos de tener que desarrollar esta misma funcionalidad. ¿Y cómo funciona? Ustedes pueden accesar a la marketplace, ya sea, por ejemplo, en este caso de Cosmo Consult, o pueden accesar a la marketplace de Microsoft directamente y allí encontrarán, en el ejemplo de estos marketplaces, ahí encontrarán cientos de aplicaciones, cientos de funcionalidades aptas para desde algún país en particular, de alguna industria en particular, hasta en general. ¿De acuerdo? Y funcionan exactamente como las aplicaciones de su celular. Ustedes las pueden, hay algunos casos que se prueban, hay algunos casos que tienen un trial de 30 días, si les sirve, pues no, pues lo descargan, se instala, se configura de acuerdo a sus requerimientos y comienzan a trabajar en él. Así funciona esto. Hoy en día, el hablar de desarrollar dentro de estos aplicativos queda en el pasado. Podemos utilizar diferentes maneras de adicionar funcionalidad, pero esta es una y de las más interesantes que Microsoft hoy en día pone como apuesta para añadir funcionalidad fácilmente al tema del ERP. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a gestionar? Pues obviamente toda esta información. A veces lo que nos sucedía, vamos a regresar a lo que de pronto pasaba, era de que los clientes decían, Cosmo, ya tengo la información que el ERP me arroja, pero me la está arrojando, pues finalmente no quedaban más que en reportes planos en algunas ocasiones y en el mejor de los casos, pues reportes dinámicos en donde podía jugar con las tablas del reporte, las podía mezclar, podía llamar información de otros lados, pero habemos personas, este es mi caso, por ejemplo, en el cual yo no soy tan analítico de los datos de un reporte. A mí me gustaría más ver este tipo de información en otro tipo pues, de herramientas, ¿no? Como lo puede ser un dashboard, un BI o herramientas de esta naturaleza. Precisamente de esto es de lo que habla esta lámina. ¿Por qué no pensar que al final del camino, en donde ustedes ya tengan toda la información, toda la gestión de su organización de manera automatizada, integrando, no lo he mencionado, y una disculpa por esto, pero integrando funcionalidad del ERP con Microsoft 365, con Office 365, con Power BI, con X y Y herramientas de Microsoft, pero al final del camino, ¿por qué no ponerle la cereza al pastel? ¿Por qué no pensar en una inteligencia de negocio en donde la toma de decisiones sea literalmente, no quiero decir inmediata, porque no podemos tomar una decisión importante de manera inmediata, pero es una decisión mucho más rápida y basada en hechos reales de lo que está pasando en el momento exacto en mi organización. Esto agrega inteligencia, obviamente, agrega obviamente inteligencia artificial, perdón, me trabé, iba a decir las cosas al revés. Obviamente hacemos análisis se hacen cálculos predictivos, ¿de acuerdo? En donde ustedes de manera automática pueden conocer
flujos de caja y todo este tipo de previsiones, en donde podemos con tableros de control tener información desde mi dispositivo móvil. Imagínense estar de viaje, estar a lo mejor en algún seminario, en alguna reunión importante con un socio de negocio en otro lado y poder mostrar en mi dispositivo móvil cómo se está moviendo, cómo se comporta cierto sector que yo ataco en mi organización y con estos datos poder cerrar una negociación, una alianza de negocios mucho más rápido porque le estoy mostrando a mi socio de negocio los datos como se están moviendo en este preciso momento. Esa es la cereza del pastel. Tener este tipo de reportes en donde con este tipo de tableros yo pueda manipular la información de una manera más gráfica. A eso me refería hace un rato. Imagínense, hace un momento yo les decía, bueno, es que Uriel no es tan analítico de este tipo de reportes planos y que en algunas veces se convertían en dinámicos. ¿Por qué no darles esta herramienta a cierto tipo de usuarios, no a todos, obviamente, dentro de su organización, dentro de sus empresas, pero darles esta herramienta de toma de decisiones a los niveles gerenciales, a los niveles directivos, en donde con estos tableros de control puedan tomar estas decisiones de manera mucho más ágil o en una reunión ejecutiva y que combinen datos, ¿no? Por eso mencionaba diferentes herramientas de Microsoft, que se traigan datos de diferentes áreas para que ustedes puedan analizar precisamente toda la información consolidada, estructurada con la información no estructurada. ¿Cuál es esta información no estructurada? Pues toda la que viaja en nuestros celulares, la que viaja en mi correo electrónico, la que viaja en mis documentos de Office, la puedo estructurar y me la puedo llevar hacia el RP o hacia los sistemas que esté manejando de Microsoft y combinarla en este tipo de reportes. ¿Se imaginan eso? ¿Se imaginan la agilidad que yo tendría como organización? Es importante que ustedes comiencen a revisar y analizar este tipo de posibilidades que tienen hoy día con las herramientas de Microsoft. Finalmente, y no menos importante, debemos de compartir con ustedes que hoy en día tenemos métodos de configuración y de implementación de este tipo de herramientas combinados. Y ustedes dirán, ¿cómo es esto de combinado, Cosmo? Es muy interesante escuchar esto. En el pasado, como mencioné hace un momento también, platicábamos de implementaciones de este tipo de herramientas exclusivamente de responsabilidad de la empresa de consultoría. Y si es verdad, también es responsabilidad de ustedes porque nos comparten información, ¿no? Ustedes son propios, son dueños de su información y nos tienen que ayudar precisamente a definir cuáles son los procesos de negocio que voy a configurar, cómo los necesitan, etcétera, etcétera. Pero finalmente, al final del camino era una configuración pues, que la hacía 100% el socio de negocio. Hoy en día, con todo este tipo con todo el tema de procesos ya predictivos, con preconfiguraciones, con bases de datos ya muy estudiadas y con metodologías ya muy estudiadas, hemos podido replicar o se han podido identificar modelos de negocio en donde algunos procesos son repetitivos, ¿de acuerdo? Entonces, en este tipo en ese punto de la configuración, podemos tener la combinación de métodos de implementación en donde ustedes, por un lado, puedan autoconfigurar ciertas áreas, ciertos procesos, y por el otro lado, nosotros también les podamos apoyar a la configuración de otros procesos que todavía no llegamos al punto en donde con un consultor digital puedan paso a paso autoimplementarse. Tenemos un producto que se llama Visit2Go, que es un modelo de implementación o de autoimplementación de Microsoft Dynamics 365 Business Central, en el cual ustedes de manera autónoma pueden lograr esta implementación. Y tenemos dos paquetes, por decirlo de esta manera, que es uno Finance y otro Trade, en donde, pues obviamente, y como lo dice su nombre, en la parte de Finance configuran todas esas áreas y en Trade configuran la parte financiera más la parte de comercio. Esto lo pueden hacer de manera autónoma, como lo dije. Pero también es importante ser
pues, ser muy honestos. Hay empresas muy honestos con nosotros mismos, a eso me refiero. Hay empresas que nos dicen, Uriel, yo no tengo todo el tiempo, sí lo podría hacer, pero me resta ahí la duda de que si me puedes ayudar. Claro que sí. Con paquetes de asistencia, y con paquetes de asistencia me refiero con bolsas de asistencia de horas de consultoría de Cosmo Consult, pueden tener una combinación de métodos. De lo que se trata al final del camino es de encontrar un equilibrio entre una autoimplementación y una implementación completa para que ustedes, uno, puedan reducir el costo de lo que representa la implementación de una herramienta como Business Central y, por el otro lado, puedan tener la certeza y la seguridad de que un socio de negocios con la capacidad, con el conocimiento, la experiencia, el prestigio de Cosmo Consult, lo siga asesorando. De eso se trata, la combinación de métodos, la combinación de formas o de metodologías de implementación los lleva hacia este camino. ¿De acuerdo? Por eso hablamos de una zona híbrida en donde los podamos apoyar. Esto es la conversación que queríamos tener el día de hoy. No sé si por ahí alguno de los asistentes tenga alguna duda. Les pedimos que la expresen a través del chat. Gracias, Uriel y Daniel, por esta presentación. Por ahora no tenemos ninguna pregunta. Sin embargo, como siempre, invitamos a todos los asistentes a seguirnos en redes sociales y en todos nuestros medios digitales. Y con mucho gusto, cualquier duda respecto a los productos o a la presentación, pues bueno, estaremos gustosos de compartir la información que necesiten. Excelente, Mariana. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Le agradezco también la introducción y la explicación inicial a Daniel Burbano. Les deseo un muy buen día y muchas gracias por su asistencia. Gracias, hasta luego a todos. Hasta luego, buenas tardes.